La lección número 11, hermanos, lo que necesita para ser un gran líder. Mándame. ¿Está muy fuerte? Ahorita le bajamos. ¿Dónde es? Este de aquí. Ay, ¿cómo se oye? Ay, ahí bajó un poquito. Ahí mero, no pasa nada. Lo que necesita para ser un gran líder. Ese va a ser la lección de hoy, hermanos. Y vamos a orar para poner esta clase en las manos de Dios. Señor, te damos gracias en esta hora por nuevamente permitir reunirnos, Señor, en esta clase de liderazgo ministerial, Señor. En tus manos encomendamos este tiempo. Ayúdanos, Señor, a aprender las verdades que tú tienes para nosotros, Señor, y que las pongamos por obra, Señor, en cada una de las cosas que hagamos. Te rogamos que seas con los hermanos que han de llegar, aquellos que nos van a seguir en sus casas, Dios, bendícelos, aquellos que están enfermos, los encomendamos en tus manos, Señor. Ayúdanos para darte a ti la honra y la gloria en cada aspecto de nuestra vida, en todo lo que hagamos, Señor, que tú seas nuestro líder, Señor, por excelencia, y que nosotros podamos aprender de ti, Señor, aprender de Elías, de otros personajes bíblicos, como ellos, Señor, fueron líderes, y Señor, que nosotros podamos aprender de ellos. En el nombre de Jesús, quédate con nosotros, Dios, te lo pedimos todo, a ti la honra y la gloria, Señor. Amén y amén. No hay que prenderle. Ah, ¿no la aprendí? No, sí, no, pero no hay que prenderle nada. Ahí está, ya está listo. Lección número 11, hermanos, lo que necesita para ser un gran líder. En esta primera hora vamos a ver la clase y después en la segunda hora vamos a hacer un repaso de las primeras 6 lecciones. Y la semana que entra, si Dios permite, hacemos el repaso que sigue de las siguientes 6 lecciones junto con la última lección. Así que, hermanos, esta es la lección de hoy, número 11, lo que se necesita para ser un gran líder. En la primera lección, hermanos, descubrimos la siguiente verdad acerca del liderazgo, a ver si lo recuerdan. En la lección número 1, aprendimos que no hace falta ser una persona carismática, efervescente y repleta de energía para ser un líder. Lo que el líder necesita es, o más bien lo que la persona necesita para ser un gran líder, es carácter. Y en esta lección número 11, hermanos, vamos a ver 8, déjenme asegurarme, son 8 cualidades para ser un gran líder. Y estas cualidades, hermanos, las vemos en la vida de Nehemías. 8 cualidades que vamos a aprender, hermano, acerca, o 8 características de Nehemías que nos ayudan a ser un gran líder. Así que, hermanos, vamos a verlas, cada una de ellas, pero vamos también, hermanos, a irlas como poniendo en nuestro corazón para que nosotros, hermanos, las apliquemos a nuestra vida y podamos nosotros convertirnos en líderes más eficaces. Ya somos líderes. Recuerda, hermano, que no necesariamente tenemos que ser líderes en la iglesia. Somos líderes en muchas áreas, en muchas maneras. En nuestro diario vivir, en las cosas que hacemos, somos líderes. Entonces, estamos aprendiendo a estas 8 cualidades, 8 características, hermanos, que llevadas a la práctica nos van a ayudar a ser mejores líderes. Y vamos a ir directamente, hermanos, cada una de ellas. La primera característica, hermano, es compasión. Y vamos a estar leyendo ahí Nehemías 1:4. Si tienen sus Biblias, hermanos, yo lo leo y usted me puede seguir. Dice Nehemías 1:4. Recuerdan que llegó, Nehemías estaba ya en Susa, la capital de Persia, y vino su hermano desde Jerusalén, 1300, 1600 kilómetros. Y cuando llega, hermanos, lo primero que Nehemías le pregunta es: ¿cómo está la gente allá? ¿Cómo está Jerusalén? Y le dan pues malas noticias, los hermanos están en gran afrenta, Jerusalén, los muros están quebrados, derribados, y las puertas están quemadas a fuego. Y las puertas y el muro representaban mucho para la gente. Entonces Nehemías, su primer cualidad, hermanos, era compasión.
Y dice el verso 4 que cuando Nehemías oyó estas palabras, se sentó y lloró e hizo duelo por algunos días y ayunó y oró delante del Dios de los cielos. ¿Por qué, hermanos? Nehemías era compasivo. Nehemías estaba muy bien en el palacio del rey, él no le faltaba nada, tenía una posición muy cómoda, pero era compasivo, hermanos, y lo vemos aquí porque sin conocer a la gente que estaba en Jerusalén, a Nehemías se le removió el corazón por la situación en que ellos estaban. Entonces, el amor, hermanos, dice aquí la lección, es el fundamento del liderazgo cristiano. Y secularmente, yo creo también dentro del ministerio encontramos líderes así, pero secularmente, hermanos, los que hemos trabajado en compañías, en fábricas, de repente hemos tenido líderes o jefes muy déspotas, muy insensibles, creen que porque ya son managers o supervisores ya están hechos como que la sangre ya les cambió de color, ahora ya no es roja, ahora ya es de otro color y se sienten como que de otro nivel. Pero Nehemías, hermanos, vemos que él era compasivo. Él estaba en el palacio del rey, comía de las comidas del rey, él probaba el vino del rey, que no estuviera envenenado, y tenía una buena posición, buen dormitorio, a lo mejor con sala y con toda la cosa. Pero Nehemías, hermanos, muestra su compasión cuando le dicen cuál era la condición en que se encontraban sus hermanos allá en Jerusalén. Y ya vimos en la primera lección que le dicen a Aní que estaban en la provincia, estaban en gran afrenta, en oprobio. Sí, hermanos, las puertas quemadas y el muro derribado, lo cual significaba mucho para ellos. Entonces, Nehemías era un hombre, hermanos, su primer cualidad de compasión. Y a la gente, hermanos, no le importa cuánto sabemos, mientras no sepan cuánto nos importa. La gente no quiere saber si fuimos a la universidad y si tenemos títulos. La gente quiere saber cuánto nos importa a la gente. Y la gente dice, a mí qué me importa la compañía, a mí me interesa que me ayuden, que me den, que se preocupen por mí y cosas de esas. Entonces, hermanos, el amor número 1 es el fundamento del liderazgo cristiano. Número 2, a la gente no le importa cuánto sabemos, mientras no sabe cuánto ellos nos importan. Así que, hermanos, la segunda cualidad, ahí están puestas en la pantalla, la segunda cualidad, hermanos, es la meditación, que en este caso viene a ser la oración. Estamos hablando de 8 cualidades de Nehemías que todo buen líder, hermanos, que quiere ser mejor líder, debemos aplicar en nuestra vida. La segunda cualidad de Nehemías era la meditación. Dice Nehemías 1, 5 y 6, hermano. Vamos a ir leyendo desde el capítulo 1 cada cualidad. Entonces ahí en el 5, cuando Nehemías escuchó aquellas palabras, dice, y oré delante del Dios de los cielos. El 4 al final. Y luego dice el 5, y dije, te ruego, oh Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guarda el pacto y la misericordia de los que le aman y guardan sus mandamientos. Nehemías, hermano, también vimos a lo largo de estas lecciones que era un hombre de oración. De hecho, Nehemías, en el libro de Nehemías nos registra varias oraciones como decimos, al vuelo. Sí, hermanos, varias oraciones que en el momento, Nehemías nos dice que oró, como que oró en su mente así de repente, espontáneamente. Cuando se presentó con el rey le dijo, nunca has estado triste, ¿qué tienes? Y dice el pasaje, y oré. Entonces, Nehemías era un hombre, hermanos, de oración. Vimos también que cuando llegó a Jerusalén, por 3 días no se supo nada de él. ¿Dónde estaba Nehemías? Encerrado en su casa. Y seguramente estaba, y vamos a ver otra cita ahí en el capítulo 5, versos 6 y 7, cuando le dieron una queja de que les prestaban dinero con altos intereses. Dice Nehemías en el capítulo 5, 6, dice,
y me enojé en gran manera cuando oí su clamor y estas palabras. Y el verso 7 dice, entonces lo medité, el asunto, lo que estaba pasando. Entonces Nehemías era un hombre de oración y un hombre que meditaba las cosas. El liderazgo, hermanos, sin amor se vuelve simplemente una manipulación. Nehemías tenía la cualidad de ser compasivo. El tiempo, hermanos, de meditación es crítico para la eficacia del líder. Y eso lo vimos también en la lección número 2, hermanos. El líder ora. Sí, hermanos, hablamos en la primera lección de un líder, pero luego fuimos viendo los pasos que un líder toma. Y en segunda lección, me parece, hablamos que el líder es un líder que ora. Luego en la tercera lección, un líder que organiza, un líder que planea, y etcétera, etcétera, cada lección. Entonces, el liderazgo sin amor se vuelve simplemente, dice aquí, hermanos, una manipulación, pero el tiempo de meditación es crítico para la eficacia del líder. Sin duda, hermanos, necesitamos orar. Los grandes líderes saben que su tiempo público debe estar equilibrado con su tiempo a solas con Dios. Sí, hermanos, no podemos pasar más tiempo con la gente y menos tiempo con Dios. El líder equilibra, hermanos, los grandes líderes equilibran el tiempo que pasan públicamente con la gente y su tiempo que pasan en oración. ¿Se acuerdan cuando el Señor Jesús dijo también allá en Mateo 5, por ahí, 6, cuando dice, entra a tu cuarto y cierra tu puerta, y ahí en lo secreto ora al Señor? Entonces, hermanos, si les decía el Señor, no hagan como los fariseos, ¿verdad? Que ellos se paran en la calle y ahí se ponen a orar y ahí están parados en la banqueta nomás estorbándole a la gente, ni dejan pasar y ahí están poniendo cara de ayuno, ¿verdad? Y se desvelaban solo para mostrar en la cara, ¿verdad, hermanos? Los rastros así de que, ay, la gente quiere, mire, estuvo orando. Pero el Señor dice, no hagan eso, ustedes oren en lo secreto. Entonces, hermanos, tenemos que equilibrar el tiempo que pasamos con la gente y el tiempo que pasamos con Dios. Y el gozo, bueno, dice, y los grandes líderes saben que su tiempo público debe estar equilibrado con su tiempo a solas con Dios. Esta es la segunda cualidad de Nehemías. Número 1, compasión. Número 2, meditación. Número 3, una actitud positiva. En otras palabras, hermano, tener buen ánimo. Cuando hablamos aquí de una actitud positiva, es tener buen ánimo. Y ahí regresando al capítulo 2, hermanos, verso 1 dice, sucedió en el mes de Nisán, en el año 20 del rey Artajerjes, que dice, ya estando el vino delante del rey, tomé el vino y lo serví al rey. Y luego hay una nota ahí, hermanos, que dice Nehemías, y como yo no había estado antes triste en su presencia. ¿Qué significa, hermanos? ¿Cómo había estado antes? Si nunca había antes estado triste, ¿cómo había estado? De buen ánimo, con gozo, con alegría, porque si no se presentaban de esa manera delante del rey, si el rey se molestaba, los podría mandar decapitar. Y Nehemías hace esta aclaración en el verso 1, dice, como entre paréntesis, ¿no, hermanos? Y como yo no había estado antes triste delante del rey. Eso nos da a entender, hermanos, que antes había estado de buen ánimo o con una actitud positiva. Debemos recordar, hermanos, que los líderes debemos de ser animadores, no desanimadores. ¿Cuántas veces escuchamos discursos de líderes, hermano? Y dice uno, no, para esos líderes, como el dicho, para esos amigos, ¿para qué queremos enemigos? Oye, los discursos, hermanos, y dices, ay, padre, pero bueno, pues es el jefe, ¿verdad? Es el líder y pues ¿qué le hacemos? Pero realmente su discurso no anima. Lejos de animar, desanima. Entonces, la tercera cualidad, hermanos, del líder es una actitud positiva, es decir, de buen ánimo.
Los líderes deben de ser animadores, no desanimadores. La meditación la siembre en nuestra mente. Sí, hermanos, bueno, esa estuve leyendo el estudio, pero no tenía mucha referencia a esta nota. Salud, el gozo, hermanos, es diferente a la felicidad. La felicidad depende de lo que sucede. El gozo es interno. Y mire lo que dice aquí en el capítulo 8, a verso 10 de Nehemías, hermano. Un versículo que conocemos muchos de nosotros. El 8:10 dice que Nehemías los mandó, pero al final del verso 10 dice, porque el gozo de Jehová es vuestra fuerza. Así que, hermanos, la tercera cualidad de un gran líder es una actitud positiva o tener buen ánimo. Recordemos que el gozo, hermanos, es diferente a la felicidad. ¿Sí? ¿Andas muy feliz? Sí, es que esto pasó. Pero luego se pasa eso, hermanos, y las circunstancias cambian y ya la felicidad como que se fue. Pero el gozo, hermanos, de nosotros los cristianos, debemos de recordar que es un fruto del Espíritu. Y dice ahí Gálatas, hermanos, cuando habla del fruto del Espíritu, es amor, gozo. Entonces el gozo, hermanos, es algo interno y es algo que nos debe de caracterizar a nosotros los creyentes. Sí, hermanos, ya notaron ahí en esta tercera cualidad, la actitud positiva o del ánimo. La cuarta cualidad, hermanos, de Nehemías, y que todo gran líder, hermanos, debemos de tener es concentración. Y cuando hablamos de concentración, hermanos, hablamos de estar enfocados. Sí, hermanos, que nada nos distraiga. Y regresando allá a Nehemías capítulo 6, hermano, voy a leer del 2 al 4. Ustedes recordarán este pasaje que leímos. O tal vez no lo tuvimos aquí esta clase, tal vez la tuvimos en línea, ya no recuerdo. Pero concentración, hermanos, habla de enfocado, de no estar distraído. Y el capítulo 6, verso 2 dice que Sanballat y sus amigos le enviaron a decir, vamos a reunirnos, vamos a tener una junta allí en el campo de Ono. Pero dice Nehemías, ellos pensaban hacerme mal. Y luego dice, y les envié mensajeros diciendo, yo hago una gran obra y no puedo ir, porque entonces cesaría la construcción de la obra, dejándola yo para ir ustedes. Y dice el verso 4, y enviaron a mí con el mismo asunto hasta 4 veces. Y luego, ¿qué termina diciendo Nehemías? Y yo le respondí de la misma manera. Eso habla, hermanos, de concentración. Alguien que esté enfocado, alguien que no se distrae por otros asuntos, que no tiene nada que ver con el proyecto que está llevando a cabo. ¿Sí, hermanos? Estamos en un proyecto en la iglesia, vamos como cuando tuvimos el proyecto de reconstrucción, echando el techo, hermanos, la insulación, todo ahí, y de pronto que alguien viniera, vénganse, los invito al parque a jugar básquetbol. Y los hermanos con los bultos de insulación y con el sheet rock y con todo, hermanos, y dices, no, nosotros estamos ocupados porque si nos vamos para allá contigo, pues se va a detener la obra. Entonces, hermanos, un líder entiende que debe de estar concentrado, enfocado, que nada lo distraiga. Los líderes, hermanos, siempre piensan en el futuro. Un líder que se distrae, hermanos, es un líder que no piensa en el futuro. Pero un líder enfocado, concentrado, sabe que si se distrae, está pensando en el futuro y va a decir, vamos a tener que trabajar más tiempo, a lo mejor nos vamos a llevar otra semana todo por andar yendo a jugar básquetbol en horas de trabajo cuando estábamos avanzando en la obra. Entonces, los líderes piensan en el futuro. Si me distraigo, dijo Nehemías, si voy a esa reunión que quieren ir allá a aquel pueblo, pues la obra se va a detener. Entonces, no, dice Nehemías, yo ya tengo calculado una meta, una fecha y no puedo. Él estaba pensando en el futuro. Lo principal de un proyecto, hermanos, es que lo principal siga siendo lo principal. Sí, hermanos, suena como trabalenguas, pero es cierto. Lo principal de todo proyecto es que el asunto principal
siga siendo la tarea principal. Como decimos los mexicanos, a lo que te truje, chencha. Sí, hermano, entonces, concentración, esta es la cuarta cualidad, hermanos, característica de un líder. Característica número 5, hermanos, o cualidad número 5 de Nehemías, que nosotros los líderes debemos también de considerar: creatividad. Yo creo que ahí las mujeres sí son muy creativas, pero pocos hombres conozco que seamos muy creativos, hermano. Miren lo que dice el capítulo 4, 12 y 13 de Nehemías. Estamos en la quinta cualidad, hermanos: creatividad. Dice el capítulo 4, 12 y 13: sucedió que cuando vinieron los judíos que estaban alrededor de aquellas malas personas, dice que hasta 10 veces nos dijeron: hey, ni sabes, pero les van a caer sobre ustedes de lugares que ni piensan. Hey, lo que quería decir es: hey, pónganse abusados porque ni cuando menos los esperen les van a caer. Entonces, como Nehemías entendió el plan, dijo Nehemías: esta gente tiene razón, aquellos malos están planeando algo y nos van a caer. Entonces Nehemías fue creativo. ¿Qué hizo en el verso 13? Entonces dice: por las partes bajas del lugar, detrás del muro y en los sitios abiertos, puse al pueblo por familias, con sus espadas, con sus lanzas y con sus arcos. Ahora el verso 15, hermano. Entonces dice que cuando oyeron nuestros enemigos que lo habíamos entendido y que Dios había desbaratado el consejo de ellos, nos volvimos todos al muro, cada uno a su tarea. Entonces, hermanos, creatividad. Surgió un problema y Nehemías estuvo ahí pensándolo, hermanos, orando y meditando, porque eran una de sus cualidades, y Nehemías se le ocurrió: pues hay que dividir a la gente, hay que ponerlos acá y allá con la espada, así que cuando vengan y nos miren de lejos, ay, ¿cómo se miran? No, pues traen el arco y traen la espada, traen la cuchara y traen la pala y el martillo, pero en un lado traen la flecha y los arcos. Entonces Nehemías, hermano, dio muestras de creatividad. Tú también, hermano, puedes ser creativo a la hora de resolver problemas. Si te decides aprender a ser un líder como Nehemías. Hay que ser creativos, ¿no, hermanos? ¿Cuántos de nosotros somos creativos? Habemos personas, ¿verdad, hermanos, que se nos cierra el mundo, ¿verdad? Como dicen, hermanos, y viene otro y dice: no, hombre, pues hazle así. Y dices tú: no, sí estaba pensando hacerle así, nomás que porque la ves bien fácil, ¿no, hermanos? ¿Cómo tan fácil resolvieron el asunto? Se dice que los grandes científicos, hermanos, como Albert Einstein y algunos otros, eran tan buenos para la ciencia, hermanos, pero eran muy malos para resolver un asunto mínimo. Incluso había algunos grandes, hermanos, con una, ¿cómo se llama el IQ que le dicen? El índice intelectual, algo así que se llama, o la capacidad intelectual que se mide en números, pues 165, hermanos, es una persona súper inteligente, pero algunos de ellos ni siquiera se saben abrochar las cintas de los zapatos. Les representa, hermanos, un gran problema, porque son cosas simples, pero ellos, en las cosas donde ellos se meten, son únicos, y así estamos muchos, hermanos. Somos buenos para algo, pero de repente en las cosas simples, hermanos, batallamos, no somos tan creativos, se nos quema el agua para el café, o cosas simples, hermanos, las hacemos algo bien grande, y dicen las mujeres a veces: pero no le veo yo el chiste. ¿Verdad, hermanos? Pues tú no, pero yo sí, ¿verdad? Porque no somos creativos. Entonces, tú también puedes ser creativo, hermano, a la hora de resolver problemas, si nos decidimos aprender a ser Hay gente que nace, hermanos, siendo creativos.
De hecho, niños que vemos desde chiquitos, hermanos, niños que, por ejemplo, una de las cosas que he visto, niños de 3 4 años que pintan. Y pintan, o sea, no me refiero a que pintan así toda la anatomía, sino que hacen pinturas, hermano, que se venden. Niños de 3 4 5 años y los papás venden las pinturas. Nada más les dieron los colores, las pinturas, la tela y se agarraron haciendo pinturas cuadradas y de esas modernas feas, hermano, que uno piensa que son feas, pero son la moda y los venden, hermanos, y hacen negociazo los papás. Algunos documentales que he visto de niños pequeños, pero que son creativos, hermano, que desde niños empiezan ya a desarmar aparatos, cosas, hermanos, y uno apenas con dificultad le cambia las pilas al control y estos niños ya desarman computadoras y cuantas cosas. Entonces tienen eso, hermanos, pero habemos aquellos que no nacimos siendo creativos, pero podemos aprender a ser creativos. Sexta cualidad, hermanos, sexta cualidad de Nehemías y que todos los que queremos ser grandes líderes debemos aprender es valor. Nehemías 2, hermano, vamos allá a Nehemías. Estamos viendo la sexta cualidad, que es el valor. Dice, hermanos, el capítulo 2 del 1 al 5, y me dijo el rey, ¿por qué estás triste? Y ahí empezó a sonar así, hermanos, la alarma, ¿no, hermanos? Sintió Nehemías que la sangre se le iba a los pies, hermanos, bien colorado a lo mejor. Le dio miedo porque nunca antes había estado triste. Y deje usted que alguien de los cocineros o de ahí de los meseros le dijera, oye, ¿por qué estás triste? No, fue el rey el que la persona que menos una persona quería que le preguntara por qué estaba triste. Y dice, pues no estás enfermo. Y dice el verso 2 al final, hermano, entonces temí en gran manera, pero inmediatamente, hermanos, así como temió, rápidamente Nehemías se recuperó ese valor, hermanos, que él tenía, salió por encima del temor y le dijo, pues cómo no voy a estar triste si la ciudad de los sepulcros de mis padres está desierta y sus puertas consumidas por el fuego. Inmediatamente dijo el rey, ¿qué quieres? Y Nehemías fue valiente, hermano, dijo, de aquí soy. Inmediatamente dijo, ¿cuál miedo ni qué nada? Esta es mi oportunidad, hermanos. Y su valor salió a relucir. Le dijo, si le place al rey, pues déjeme ir y deme cartas para el guardabosques, para que me dé madera, y deme cartas para los del puente, que me dejen pasar los de migración, y deme cartas para los de allá de Judá, para que me respeten. Y hermanos, ahí salió a relucir el valor de Nehemías. También vemos su valor, hermanos, ahí en el capítulo 5, versículo 7. Los ricos del pueblo, hermanos, le prestaban dinero a los pobres, pero les cobraban intereses bien altos, hermanos, que no podían pagar. Entonces la gente les tenía que dar a sus hijos como esclavos para pagar las deudas. Y luego, hermanos, los ricos del pueblo vendían a esos niños como esclavos a otra gente. Y luego los papás tenían que ir a pagarle a aquellas personas para recuperar a sus hijos. Y en el verso 7 dice que Nehemías los reprendió, hermano. Los regañó en el verso 7, verso 8, y les dije, nosotros, según nuestras cosas, así. Y luego en el 9 dice, y dije de vuelta, no es bueno lo que hacéis. Y luego en el 11 les dice, les ruego que les devuelvan inmediatamente sus tierras, sus viñas y sus olivares. Y además dice el 13, hermanos, sacudí el vestido y les dije, así sacuda Dios de su casa a todo hombre que no cumpliere lo que están diciendo. Entonces Nehemías, hermano, fue un hombre valiente. Y el valor es característico en los grandes líderes, hermano. Sí, hermanos, el valor es característico. Alguien que es temeroso y que me recuerdo, hermanos, de
del capitán del barco Concordia. No sé cuántos de ustedes vieron las noticias, que por ir distraído el capitán se arrimó mucho a las rocas, hermanos, allá en Grecia, por allá, de un crucero de turistas llamado el Concordia, y el barco chocó con las rocas y se la dio, y el barco se empezó a hundir. Y hay un dicho que dicen que el capitán del barco siempre es el último que abandona el barco. Bueno, hermanos, pues brincó. Fue de los primeros en brincar, hermano, y luego la gente lo reconoció allá y le empezaron a reclamar, y total que como pudo se regresó al barco y salió en las noticias, lo degradaron, le quitaron su insignia de capitán, hermanos, porque hizo lo que no debía. En vez de mostrar valor y mostrar liderazgo, las mujeres y los niños primero, y súbanse y bájense, y rápido, y hagan esto y aquello, no, fue el primero en brincar y salvarse. Después, hermano, porque lo vieron y lo empezaron a presionar, se regresó. Entonces, fue un líder, hermanos, que en vez de animar, desanimó, y en vez de mostrar valor, mostró temor. Entonces Nehemías, hermano, tenía esta cualidad, no le importó enfrentar. De hecho dice allá como por más adelante en el 13 también, hermano, de cuando habla de cuando vio que se habían casado, hermanos, las muchachas y los muchachos con los de otras naciones paganas, dice que los agarró de las greñas, hermano, y les metió sus patadas y los arrastró, y cuánto, hermanos, eso era valor. Entonces, esta cualidad la debemos de tener nosotros también, no andar golpeando a la gente, ¿verdad? Ni arrastrarnos ni de las greñas, pero tener valor. La séptima cualidad, hermanos. Porque estaban pecando. Sí, hermano, habían desobedecido que Dios les dijo: cuando entren en las naciones, no tomen ni den a sus hijos ni a sus hijas, y fue lo primero que hicieron. Entonces, hermanos, número 7, cualidad de Nehemías, que todo gran líder debemos. Bueno, lo de gran líder, dejemos lo de gran, que todo líder, los que aspiramos a líderes, hermanos, debemos practicar, es una conciencia limpia o integridad. Cuando habla aquí, hermanos, de que Nehemías tenía una conciencia limpia, habla de que era un hombre de integridad. Capítulo 5, hermanos, de Nehemías, versículo 15. Dice Nehemías, y les está diciendo a la gente: los primeros gobernadores que fueron antes de mí abrumaron al pueblo, es decir, les cargaron la mano, hermano, como dicen, ¿verdad? Y se los abrumaron al pueblo, y tomaron de ellos por el pan y por el vino más de 40 ciclos de plata. Dice, y hasta sus criados de los otros gobernadores se enseñoreaban del pueblo. Es decir, también sacaban ganancia del pueblo solamente porque eran los achichicles de los gobernadores. Dice, pero yo no hice así, a causa del temor de Dios. Nehemías, hermano, estaba en una posición como gobernador de poder sacar ventaja, de poder haberse hecho rico, de poder haber adquirido propiedades, hermano, a un precio regalado, y después venderlas a precios caros. Él pudo haberse hecho rico teniendo muchas propiedades, e incluso prestando dinero, hermanos, con altos intereses, y quedarse con la riqueza de la gente. Pero dice, yo nunca hice así. ¿Por qué, hermanos? Porque Nehemías era un hombre íntegro. La mayoría de nosotros manejamos mejor los fracasos que los éxitos, dice aquí, hermanos. Una de las cosas que vimos en una de las lecciones, hermanos, es que cuando uno triunfa o cuando uno llega a una posición de liderazgo, hay 3 cosas que acompañan al triunfo. Número 1, el poder, el prestigio y los privilegios. Poder, porque ahora estás en una posición donde mandas a la gente. Prestigio, pues ya eres el supervisor, o el encargado, o el mayordomo, como decimos aquí, o el manager. Y privilegios, hermanos, pues porque a lo mejor ganas más,
A lo mejor puedes irte a la oficina y agarrar café, cosa que no haces acá afuera. A lo mejor te puedes ir y sentar ahí en la recepción o andar con el gerente y platicar con él, o irte a sentar en la computadora y checar tu correo y luego sales afuera y les dices, hey, apaguen el celular, pero tú sí porque eres jefe, tienes privilegios. Y uno se siente, hermanos, tentado a abusar de las tres cosas, pero nosotros debemos de tener integridad, hermanos, una conciencia limpia, no salir a la gente y decirle, apaguen los celulares, y luego nosotros voltearnos y prender el celular. Entonces, Nehemías era un hombre, hermanos, con esta cualidad de una conciencia limpia y ser un hombre de integridad. Cualidad número 8, hermanos, que tenía Nehemías. Y era un hombre de convicciones. Note, hermanos, que hay una diferencia entre una opinión y una convicción. Nos preguntan, por ejemplo, ¿cuál es tu opinión? Una de política, por ejemplo, del nuevo presidente. Y entonces tenemos una opinión, hermanos, basada en lo que vemos en las noticias, una opinión basada en lo que vemos en las redes sociales y decimos, no, a mí no me gusta, yo creo que es esto y esto. Pero después, con el paso del tiempo, hermanos, decimos, creo que estaba equivocado en mi opinión, porque ya está mostrando que no era lo que yo pensaba. Entonces, en las opiniones, hermanos, podemos equivocarnos, podemos cambiar de opinión. La gente un día le va a un equipo porque dice que es el mejor, porque ganó, pero luego pierde y ya cambian de opinión. No, no era tan bueno, son malos. O uno le va a un boxeador, hermanos, porque en una pelea noqueó a su contrincante en el primer round. Pero le dices tú, no, hombre, ese es mi ídolo. Pero en la siguiente pelea lo noquean en el primer round. Dices tú, no, hombre, no servía para nada. Entonces tus opiniones cambian, pero las convicciones no, hermanos. Las convicciones son lo que nos define a nosotros. Las convicciones, hermanos, son algo que no son opiniones que están en nuestra mente. Las convicciones están arraigadas en nuestro corazón. Son la esencia de nosotros. Por ejemplo, una convicción, hermanos, gente que dice, esa persona es incorruptible. Le puedes decir que le das dinero y te va a decir que no. Y le puedes decir, te invito a comer y échame la mano. Invítame a comer si quieres, pero no te voy a echar la mano. O sea, las cosas son como son. Sí, no, hermanos, porque tiene convicciones claras. Entonces, Nehemías, hermano, nosotros vemos desde que empezamos a estudiar capítulo 1, hermanos, hasta el capítulo 7 que vimos la semana pasada, me parece, que Nehemías era un hombre, hermanos, de convicciones. Desde que él llegó a Jerusalén, hermanos, él ya tenía la convicción de que él no iba a abusar del pueblo, que él no iba, hermanos, a tomar nada del pueblo. Y de hecho en unos pasajes vimos cómo Nehemías incluso, hermanos, él daba de su dinero para el pueblo y para los sacerdotes, les compró vestiduras y todo eso. Incluso nos dice que él tenía derecho, hermanos, a recibir un impuesto por ser el gobernador, para sus gastos personales de gobernador, de la oficina, para la comida y todo eso. Y él dijo, yo nunca hice uso de ese derecho. De hecho, nos dice también Nehemías, hermanos, que en su mesa comían 150 hombres. Dice, y nunca le pedí dinero al pueblo para darles de comer, yo lo pagué de mi dinero. ¿Por qué, hermanos? Porque Nehemías sabía, cuando estaba allá en Susa, le dijeron, el pueblo está en gran afrenta. Entonces, cuando Nehemías, el rey lo deja venir, Nehemías viene con convicciones firmes. Y una de esas convicciones es que él no se va a aprovechar del pueblo. Incluso los pasajes que vimos ahorita, lo vemos enojado, hermano, porque otros se aprovechaban del pueblo. Entonces, Nehemías era un hombre, hermanos, íntegro, como vimos, y ahora un hombre de convicciones. Cosas que él era, hermano, era siempre Nehemías. Sí, hermano, él era un hombre de oración, su convicción era orar, y lo vemos orando, hermanos, en el libro. Una convicción no te
La, piensas por lo que miras. las convicciones, las opiniones sí, hermanas, las opiniones son basadas en lo que vemos. Un día vemos al alcalde, uy, mira las obras que anda haciendo, y lo levantamos, es mi respeto. Sí, yo pienso que es bueno, pero luego nos enteramos de que se robó dinero y que compró terrenos con dinero, y decimos, no, hombre, igual que los demás cambian las opiniones, pero tus convicciones, esas no cambian. Ahora, al final podemos entender que estábamos equivocados a lo mejor en una convicción y cambiamos a una posición más correcta bíblicamente, pero seguimos, hermanos, siendo definidos por nuestras convicciones. Mucha gente nos conoce, hermanos, no por cómo pensamos, sino por nuestras convicciones. No, habla con él y no lo vas a sacar. No, le vas a ver cómo yo lo convenzo. Y no, hermanos, vas y a ver, pero muéstrame con la Biblia que es así como tú dices. Y y dices, no pude, porque tiene sus convicciones bien claras. Entonces, hermano, una cualidad, la octava cualidad de Nehemías es que era un hombre de convicciones. Nada, hermanos, él entendía lo que era una opinión, seguramente, hermanos, pero sabía que las convicciones son lo que definen a las personas. Pablo, hermanos, por ejemplo, era un hombre de convicciones firmes. Y la convicción de Pablo, hermanos, era de que todo mundo tenía que escuchar el Evangelio. Y Pablo decía, soy deudor. Soy deudor a judíos, a gentiles, a griegos, soy deudor. Y luego decía, en cuanto a mí, listo estoy para anunciar el Evangelio también a los que están en Roma o en otros lugares. Y lo vemos como Pablo iba, hermanos, y lo golpeaban y lo apedreaban en un pueblo, y luego ya lo alivianaban y se iba a otro pueblo. No cambiaba sus convicciones. Luego en un pueblo dice, hermanos, que estaban esperándolo para matarlo, y los hermanos lo descolgaron con una canasta por el muro, hermanos, y lo bajaron y se fue a escondidas en la noche y se fue a otro pueblo, pero su convicción era seguir predicando. Entonces, hermanos, son 8 convicciones que hemos visto que todos los que aspiramos a ser líderes debemos de practicar. Lo vamos a repasar. Aquí en esta última, hermanos, nos dice que los grandes líderes tienen fuertes convicciones. Se puede discutir por opiniones, pero las convicciones son algo por lo que uno está dispuesto a morir. Eso es lo que hace la diferencia entre una opinión y una convicción. Entonces, hermanos, las 8 cualidades de Nehemías y que todos los que queremos ser líderes debemos de considerar y practicar. Número 1, la compasión, el amor por la gente. Número 2, la meditación o la oración. Número 3, una actitud positiva, hermanos, o el buen ánimo. Número 4, concentración. Y aquí hablábamos de estar enfocados, que nada nos distraiga del proyecto que estamos llevando a cabo. Creatividad. Número 5. Número 6, valor. Número 7, una conciencia limpia. Y número 8, hermanos, convicciones. ¿Sí, hermano? Esas son las 8 cualidades. Y en conclusión, hermanos, en esta lección número 11, hemos explorado 8 características de los grandes líderes basados en la vida de Nehemías. Yo los invito, hermanos, a que continuemos estudiando con detenimiento estas características. Sigan meditando en ellas en su casa, hermano, estas 8 características, y encontremos, hermano, cada uno de nosotros cuáles de estas características son fuertes en nosotros. Analicemos estas 8 características, hermanos, y pensemos, aquí estoy bien, o aquí estoy fallando, o en esta característica de plano no tengo nada. Y, hermanos, pongamos manos a la obra, comencemos a hacer cambios en nuestra vida. A lo mejor sí somos muy amorosos, hermanos, muy compasivos como Nehemías, pero a lo mejor no estamos enfocados.
en la iglesia nos encomendaron un proyecto, usted se va a encargar de esto, pero luego vino otro hermano y nos dijo, ¿por qué no me echas la mano acá en este asunto? Y dejamos nuestro proyecto por ir y nos distrajimos. Y luego viene el pastor y pregunta, ¿cómo va el asunto, hermano? Ay, hermano, fíjese pero es que vino el hermano y me pidió ayuda. Se desenfocó, hermanos, del proyecto que le asignaron. Entonces, sí son cosas importantes, pero lo que me han encomendado es donde yo debo estar concentrado. Sí, hermanos, concentración, creatividad. Insisto, hermanos, sabemos muchos, que yo entre ellos, que no somos creativos, que cosas como trabajos manuales a mí, hermano, soy muy torpe para eso. Yo, cualquier trabajito de los niños, yo pregunto, ¿y cómo lo van a hacer? Ay, hermano, si dicen las ay, ¿cómo lo van a hacer? Si nomás es cartulina y listón y pegamento y pues sí, hermanos, porque son cosas con las que están familiarizados. Entonces, número 6, valor. Número 7, una conciencia limpia, hermanos, o integridad, ser íntegros. Número 8, convicciones. Estas son las 8, hermanos, características de Nehemías que todo líder, hermanos, todos aquellos que queremos ser líderes, debemos poner en práctica. Así que, hermanos, esta es la lección número 11 y ya nada más nos falta la lección número 12. Así que aquí terminamos, hermano. Esta lección número 11.